Eh, Amén, hermanito. Entonces vamos a dar comienzo de esta enseñanza y no le vamos a dar mucha introducción, ya que verán que a partir de que avanzan los capítulos es más o menos un resumen de lo que ya vinimos ministrando en las clases anteriores, en los estudios anteriores. Amén. Vamos a avanzar desde el capítulo 10, ¿no es cierto? Palabra del Eterno. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarán de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén, ¿no es cierto? Y acá justamente el escritor estaba exhortando a que justamente presentando a nuestro Adón Yeshua como el único sacrificio valedero y perdurable para siempre, que ese sacrificio es nuestra salvación, pero que, digamos, aquellos sacrificios que se hacían en el altar, que los sacerdotes iban y hacían con los toros, con los machos cabríos, ¿no es cierto? Tenían que hacerlo regularmente, pero sin embargo él había venido por un único sacrificio de ahí para siempre. Digamos, el escritor está trayendo parte de los salmos, ¿no es cierto? Está trayendo escritura de los profetas y de los sabios, ¿no es cierto?, de la Torá. En el Salmo 40, del 6 al 8 encontramos: sacrificios y ofrendas no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Elohim mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿No es cierto? Ahí estaba diciendo justamente el salmista, estaba hablando de este tema, ¿no es cierto? De justamente que iba a venir nuestro Adón Yeshua Hamashiach y, digamos, él iba a hacer el sacrificio, ¿no es cierto?, por todo nuestro pecado. En Proverbios 3, 9, 10 dice su palabra: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto justamente era lo que el hermano Javi ayer nos exhortaba, ¿no es cierto?, en cuanto a la ofrenda. Mire cómo dice justamente: honra al Señor con tus bienes. Digamos, estaba diciendo el mismo proverbio, aquella persona que conocemos con mayor sabiduría dentro de la historia, ¿no es cierto?, de la humanidad, nos decía: con tus bienes, con tus primicias, con todo tu corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto?, llevar esa ofrenda, y como Él se sacrificó por nuestros pecados, nosotros cuando vayamos a hacer nuestra ofrenda, también vayamos de corazón. A ofrendar, es verdad. Sí, así como lo explicaba, ¿no es cierto?, en la parashá de ayer, que justamente el mismo hermanito Javi decía, estaba muy conectada con lo que íbamos a ver hoy, y miren cómo prepara y acomoda todas las cosas del Eterno, porque suspendimos esta enseñanza por 2 Shabbat, y justo nos vinimos a encontrar y coincidimos con la parashá de ayer, que tiene mucha similitud, ¿no es cierto? Y que nos hace referencia también acá a lo que son nuestras ofrendas, cuáles son nuestras mejores ofrendas, lo que mejor damos de nosotros. Como dice acá, que ofrendas
de sacrificios no te agradaron, de holocaustos y por expiación no le agradaron al Eterno. ¿Qué nos decía Pedro en la carta anterior? Que la mejor ofrenda que nosotros podemos presentar, mejor que esa ofrenda de holocaustos quemados, son nuestra ofrenda de labios, es decir, nuestro sacrificio con nuestro cuerpo. ¿De qué manera sacrificamos nuestro cuerpo para hacer esa ofrenda de labios al Eterno? Es haciendo una oración, pero una oración afligiendo nuestro ser. Y no solamente una entrega es solamente con una oración y afligiendo nuestro ser. Vamos a ver que va mucho más allá y qué tan importante es. Yeshua nos decía en Lucas 21, del 1 al 4, dice, levantando Yeshua la vista, vio a los ricos, que también ayer lo mismo, creo que con la parashá de Javi también me parece que mencionó lo de la ofrenda de la viuda. Vio que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre y dijo, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Es decir, de qué manera nos presentamos al Eterno, de qué manera ofrendamos al Eterno, traemos nuestra ofrenda delante del Eterno, ofrendando, pero no lo que nos sobre. Si, yo me pongo en ese lugar, me voy a poner como ejemplo porque me sucede, no sé si habrá algunos aquí, pero creo que la mayoría pasamos por la misma situación y no nos damos cuenta y estamos así como esos ricos. Nuestras ofrendas son como las de los ricos, porque ¿qué tiempo es el que le dedicamos al Eterno para hacer nuestras ofrendas de labios, para entregar nuestras oraciones? ¿Qué tiempo? No sé si se han puesto a pensar, yo me puse a pensar y estudiando esto y escuchando anoche la parashá, me puse a pensar y le estamos dedicando muy poco tiempo al Eterno, estamos dedicando el tiempo que nos sobra. El tiempo que nos sobra, ese es el que le dedicamos a la oración, ese es el tiempo que le dedicamos al estudio. Al estudio de la palabra. Justamente tenemos otras prioridades, lamentablemente en los tiempos que estamos viviendo, como nos pasa a diario, estamos pensando muchas veces en nuestro trabajo, en nuestras aflicciones, diríamos, enfermedades, problemas. Obviamente que eso nos lleva, ¿no es cierto? Todos los días tenemos situaciones, tribulaciones, ¿no es cierto? Pero acá justamente lo que nos está exhortando es eso, y nos dábamos cuenta ayer con lo que hablábamos de la ofrenda, ¿no es cierto?, de Terumá, esa ofrenda que Javi justamente hacía una comparativa entre el diezmo y la Terumá, que era más importante, o que era. Entonces hoy nos dábamos cuenta, digamos, para poder exhortarlo y hablarles a ustedes, hermanos, en qué tendríamos que analizarlo cada uno de nosotros interiormente, qué estamos poniendo como prioridad, qué estamos poniendo como lo primero del día, o en qué forma, en qué situación, si no estamos haciendo esas obras, dejando esas obras para el Eterno y no lo principal, ¿no es cierto? Eso hay que tener mucho en cuenta y mucho cuidado, y acá justamente es lo que nos exhorta el que estaba escribiendo, a tomar conciencia de qué es importante en nuestras vidas, que nos analicemos nosotros y en qué lugar lo estamos poniendo a Elohim, ¿no es cierto? En qué lugar estamos poniendo, dedicándole, qué tiempo le estamos dedicando. Por ahí a veces nos afanamos con otras cosas, con estudios de otras cosas, o con nuestro trabajo, con nuestras vidas cotidianas. Es comprensible y es entendible, pero esto nos llama a tomar una reflexión, a decir, vamos a ver qué estamos haciendo bien o mal en nuestras vidas y reflexionar el tiempo que nosotros le dedicamos y qué importante que es esta ofrenda, y que esta ofrenda, digamos, él justamente dice, ya la ofrenda de esos justamente de los machos cabríos, de los becerros, de toda esa sangre ya no servía, sino que ahora nosotros estamos bajo la ofrenda de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Él entregó su propia vida por nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a tomar, qué conciencia vamos a tomar enfrente a esta situación nosotros?
y aunque sea un poco repetitivo con lo que fue ayer y hoy, y también en las primeras partes de lo que fue esta carta, me parece que no lo tenemos que ver como repetitivo, como que otra vez el mismo tema, porque me parece que, no me parece, sino que en realidad es así, el Eterno es el que tiene el control de todo, Él ordena todo y por algo nos repite muchas veces la misma cosa, por algo nos recalca muchas veces la misma frase o las mismas cosas y lo vamos a ver a lo largo de toda su palabra. Bien, vamos a seguir avanzando. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, se ha sentado a la diestra de Elohim. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces ahí justamente nos está diciendo, diríamos, de todo esto que recién hablábamos, la consideración de las ofrendas nuestras, de lo que le dedicamos, del tiempo que le dedicamos, de cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Entonces, justamente en el Salmo 48 nos dice, porque sabemos que el que está exhortando, el que está escribiendo, sabía mucho, entendía mucho de lo que era sacerdotal, de lo que era la Torá, los escritos de los salmos, de los jueces, ¿no es cierto?, de los profetas, inclusive. En el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Elohim mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, ¿no es cierto? Ya el salmista David lo decía. En Mateo 12:50 encontramos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre, ¿no es cierto? Acá era nuestro don Yeshua que le estaba diciendo, porque le estaban preguntando, le estaban diciendo justamente que está su hermana, su madre preguntando por él en la puerta, entonces él le dice, entonces acá es algo muy importante y nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra familia. Nosotros, a la mayoría, yo creo que lo que estamos acá reunidos, ¿no es cierto?, nos ha pasado que hemos renunciado o que nos hemos puesto en contra de nuestras familias por seguir la palabra del Eterno. Entonces el Eterno es como que nos da una caricia, nos dice, no, pero si siguen el buen camino, Él nos da Él nos da una nueva familia. Amén, por seguir su voluntad, es decir, por hacer su voluntad. Justamente por eso habíamos agregado todos estos versículos sobre qué es hacer la voluntad del Eterno. En Juan 9:31 dice, sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Elohim y hace su voluntad, a ese oye. En Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Elohim es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Miren qué importante lo que nos está diciendo, que esto es lo que Elohim quiere de nosotros. Él quiere que nosotros seamos, acá justamente en esta traducción dice santificación, pero sabemos que cuando habla de santificación o santos, es la palabra kadoshim, es la palabra kadosh, ¿no es cierto? Es la palabra que nos lleva a ser apartados.
a seguir sus escrituras, a seguir su palabra, a seguir su voluntad, ¿no es cierto? Y que nos apartemos del mundo, porque esto de fornicación está hablando justamente a las cosas del mundo, a lo que lamentablemente muchos estamos sumergidos y hemos salido de ahí en muchas ocasiones, pero convivimos día a día, salimos a la calle, tenemos que ir a comprar, los niños tienen que ir a la escuela, si tenemos algún problema tenemos que ir a las clínicas, a los hospitales, convivimos, trabajamos, pero ya justamente como nos vienen exhortando los hermanos, nosotros en las parashá más que nada, nosotros tenemos que ser como Abraham, tenemos que ser como Jacob, como Israel, tenemos que ser forasteros que vamos a transitar por este mundo, pero tenemos que ser apartados porque esa es la voluntad del Eterno. En Deuteronomio 7:9 dice, conoce, pues que Yud-Het Vav-Hei tu Elohim es Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué importante esta palabra, ¿no es cierto? Que, digamos, el Eterno, si nosotros caminamos y hacemos su voluntad, Él tiene misericordia no solamente por nosotros, sino por 1000 generaciones más. Y en el Salmo 103, 17 al 18 encontramos, mas la misericordia de Yud-Het Vav-Hei es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan sus pactos y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Acá nos está diciendo no solamente leerlos, no solamente escudriñarlos, sino ponerlos en obra, que es lo que en la mayoría de las veces que nos hemos reunido, hemos enseñado y hemos exhortado, hermanos, a todos. Vamos a continuar. Perseverancia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Es decir, acá todo lo que nos está exhortando, o sea, todo lo que nos está detallando acá, sabemos que es lo que hemos estado viendo anoche con lo que es el tabernáculo. Bien, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén, hermanitos, y ahí justamente nos está diciendo que tenemos que seguir perseverando, justamente ese es el título de esta parte, ¿no es cierto? Pero tenemos que perseverar en seguir exhortando, en seguir estudiando, ¿no es cierto? No sé, hermanitos, si... Se escucha bien porque me empezó a caer piedra acá. No Hay sé si como una interferencia, pero sí se logra escuchar todo. se logra escuchar. Voy a ver si le cambio la configuración del audio, a ver si... pues justo se largó, está lloviendo y ya está cayendo piedra en estos momentos. Lamentablemente está cayendo granizo. Ahora se escucha. Pero se oye bien, hermanito. No se preocupen, sí se alcanzan. O sea, se distingue lo que dicen. Amén, amén. Amén. Gracias. No, y ahí justamente lo que nos está diciendo de seguir perseverando, porque ya sabemos que tanto todos los apóstoles nos dicen que este camino, este andar es una carrera, lo compara con una carrera, ¿no es cierto? Y nuestro objetivo es perseverar hasta el final, y no solamente nosotros mismos, sino perseverar por nuestros hermanos también, no solamente por nosotros, sino que nosotros seamos de ayuda para nuestros hermanos, de edificación. No solamente tenemos que pensar como hoy en día un solo ganador
o diríamos en una competencia, sino que nuestra ganancia es, como dice Pablo, ¿no es cierto? Es la muerte, es llegar al pacto, llegar al fin, llegar a su presencia, ¿no es cierto? En nuestra don Yeshua, ahí justamente también lo nombra que es aquel que nos acerca a la perfección, ¿no es cierto? A la presencia del Eterno. Nosotros encontramos también en Efesios 2:18 que dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu del Padre. En Romanos 5 del 1 al 2 nos dice, justificaos, pues por la fe tenemos paz con Elohim, por medio de nuestro Señor Yeshua, por quien también tenemos entrada para la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Elohim. ¿No es cierto? Acá le estaba exhortando a los romanos y así como tanto Pablo como Rab Shaul, como los otros apóstoles, exhortan a esa carrera, también acá, nos dice este escritor que no sabemos quién fue, pero nos exhorta, ¿no es cierto?, a este pueblo hebreo que estamos hoy en congregación, nos exhorta a seguir firmes, a ayudarnos unos a los otros. En Hechos 13:47 encontramos, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? Todos tenemos que ser esa luz. Acá justamente le estaba diciendo, ¿no es cierto?, a Rab Shaul, ¿no es cierto?, a Pablo, pero todos tenemos que ser esta luz, todos tenemos que alumbrar, todos tenemos que avanzar juntos. Y si alguno de nuestros hermanos se queda, si alguno de nuestros hermanos se desvía, tenemos que volver a ayudarlo, tenemos que marcarle el camino, ¿no es cierto? Tratar de santificarnos nosotros, como lo decíamos anteriormente, porque de qué manera vamos a hacer luz para esos gentiles, para los otros, si nosotros nos estamos comportando igual que el mundo. O sea, tenemos que ir cuidando eso, ir puliendo, ¿no es cierto? Porque bueno, es el Eterno que nos va puliendo y día a día nos va corrigiendo. En Marcos 16:15 encontramos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí diríamos, es a todos, y hablar de su palabra, hablar de él, ¿no es cierto? Para que su palabra llegue a cada rincón de la tierra. Amén. Al que peca voluntariamente. Vamos a ver, vamos a avanzar desde el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otras llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y
el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Y acá justamente mire que la importancia que es, ¿no es cierto? Porque acá nos trae la ley de Moshe, la ley de la Torá, nos está trayendo, nos está afrontando, nos está confrontando la palabra, Él nos está exhortando con la palabra, nos están diciendo, miren, en la antigüedad, aquellos que caían en pecado, si había 2 o 3 testigos, eran apedreados, eran lacerados, eran muertos. Sin embargo, diríamos, qué más nos puede pasar a nosotros hoy en día si pisoteamos la sangre de Elohim, si pisoteamos la sangre de nuestro don Yeshua, si desmerecemos ese sacrificio que él hizo? Imagínense si en aquel momento sucedía esto. Y recuerden otra cosa, acá nuestro juez no va a ser, no van a ser los testigos, sino va a ser Elohim mismo nuestro juez, quien nos va a afrontar, quien nos va a poner a juicio en el día del día final, ¿no es cierto? En el día del juicio final. Entonces, y no perderemos nuestra carne, nos está diciendo justamente, es el alma. A ver, ¿quién me puede decir justamente, el hermanito Máximo compartía estos días un video, ¿no es cierto?, en la Keilah, en el grupo de la Keilah, donde hablaba sobre el valor del alma. ¿Quién tiene tanto dinero o quién, digamos, para pagar el alma? Sin embargo, nosotros, hermanos, lamentablemente depositamos nuestra confianza, depositamos nuestras cosas en lo material, en lo que vemos. Y acá nos está exhortando, esta persona que está escribiendo, nos está exhortando a no depositar nuestra fe en eso material, sino depositar nuestra fe en lo espiritual, en hacer ese cambio de mentalidad que tenemos hoy en día, porque arrastramos desde muchos años el problema de que somos muy materialistas, somos muy superficiales a lo que vemos, a lo que tocamos. Sin embargo, Él nos está exhortando, nos está advirtiendo que si nosotros caemos en pecado, si nos desviamos, seremos castigados, seremos severamente castigados, porque Él no vendrá con... Es que estamos haciendo vano el sacrificio de Yeshua. ¿De qué nos sirve cumplir todas las cosas y vamos nuevamente a pecar? Vamos a estar pisoteando la sangre de Yeshua. Esto ya... En 1 de Juan, perdón, 3-6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En Romanos 6:2 encontramos, en ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso decíamos, o sea, ¿de qué manera vamos a decir, vamos a pecar? O sea, no tiene sentido que sigamos en el pecado o que hayamos hecho todo lo que veíamos ayer, ¿no es cierto?, que nos enseñaban con respecto a todo lo que es el tabernáculo, que aceptamos a Yeshua en nuestra vida, ¿no es cierto? Es nuestra puerta, es la entrada. Puerta, ¿no es cierto? Después lo confirmamos con la tevilá. Con la tevilá, en su nombre, nos limpiamos. Justamente la tevilá se hace en aguas, se recomienda hacer en aguas que corren, ¿no es cierto? Porque eso representa deshacernos de la vieja naturaleza, de nuestra vieja naturaleza, del ¿verdad? pecado. O sea, si hacemos todo eso, ya no podemos volver a caer en pecado. Tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidar de no volver a caer, porque si volvemos a caer a los mismos pecados de los cuales hemos sido limpiados, estamos pisoteando el sacrificio de Yeshua. Estamos haciendo vano, es por eso. Y recuerden justamente lo que dice de aquel que peca, la sentencia es la muerte. Ahora, hermanos, nosotros somos carnales, nosotros somos del mundo, vivimos en el mundo, transitamos en el mundo, sabemos que muchas veces caemos,
¿Por qué? Porque nos enojamos con el vecino, nos enojamos con el que anda por la calle, nos enojamos muchas veces, vamos al supermercado, rezongamos por la cola que hay. Somos del mundo, somos carnales, eso lo entendemos. Fila, no sé si se dice. Bueno, fila, bueno, cola, fila. Pero a lo que voy es que desde ahora en más ya voluntariamente no podemos seguir pecando una vez que conocimos al Eterno, una vez que reafirmamos nuestra fe, de que depositamos nuestra confianza, de que hicimos nuestra tevilá, de que estamos entrando en sus pactos, en los pactos que Él nos deja justamente, y sabemos perfectamente que ningún pacto anula al otro, sino que desde el principio están todos los pactos vigentes y cada uno va perfeccionando el otro pacto y se va agregando. No es que el pacto nuevo ya está y lo otro queda atrás, no, es justamente cada uno de los pactos de los que vamos entrando, de los que vamos nosotros comprendiendo y entendiendo, se va sumando para una perfección, para llegar, para hacer esa carrera, ¿no es cierto? Y para tenernos apartados, para llegar a ese estado de Kadosh, de Kadoshim, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que seguir caminando, andando y aprendiendo. No, no es que uno aprende de un día para el otro, pero tenemos que ir caminando, ir avanzando, no quedarnos, que eso es lo que estudiábamos estos días con los otros hermanitos que habían dado sobre esos rudimentos básicos de que no tenemos que seguir empantanados pensando en eso, en el tema de la imposición de manos. No es que está mal, está bien, es necesario, pero no podemos seguir dudando de eso, porque si seguimos dudando de eso, volvemos en un círculo y nunca avanzamos, nunca vamos hacia adelante. En Romanos 6:6 encontramos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Digamos, nosotros ahora tenemos la Torá en nuestro corazón, nuestra conciencia nos dicta lo que está bien y lo que está mal. Entonces tenemos que ir avanzando. Si bien vamos a tener dudas, vamos a tener tropiezos, porque somos a veces, y justamente eso es uno de los tropiezos principales, el tiempo que le damos a la oración, el tiempo que le damos al estudio, la prioridad que le damos a Elohim en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces vamos caminando y vamos avanzando en este crecimiento espiritual. En Romanos 6:16 encontramos, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, seas del pecado para muerte o seas de la obediencia para justicia? Justamente a qué venimos con todo esto. O sea, cuando somos, así como lo dice aquí en Romanos 6:16, cuando somos esclavos de algo, o sea, cuando nos sometemos a algo, nos hacemos esclavos de eso. Es decir, si nos sometemos al mundo, somos esclavos del mundo. Es preferible y es mejor que nos sometamos a Yeshua, que nos sometamos al Eterno, y es preferible y es mejor someternos a su obediencia para ser esclavos de Él. Así como nos explicaban, ¿no es cierto? ¿Qué es ser esclavo? Y yo prefiero ser esclavo, yo quiero ser esclavo del Eterno, quiero ser esclava del Mesías. Es decir, estar y caminar en obediencia. Bien, ahora vamos a ir al capítulo 11 y vamos a ver vamos a tocar otra vez lo que es el tema con respecto a lo que es la fe. Bien, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En este capítulo quiero hacerles una aclaración, que bueno, no vamos a poner el capítulo completo porque da muchos ejemplos. Los invito a ustedes a que puedan leerlos en su casa, a este capítulo,
porque nos da muchos ejemplos, son muy repetitivos con el tema de la fe, pero ahora vamos a aclarar y vamos a ir a profundizar un poquito más con lo que es la fe, a qué apunta todo esto, a todos esos ejemplos que nos va poniendo, nos va poniendo distintos personajes desde el comienzo. Nos va mostrando todos los personajes que tuvieron fe, que fueron y vistos como observados como justos ante el Eterno, y que tuvieron fe. Y vamos a ver de qué fe se trata, si es una fe similar a la que tenemos nosotros o no. Vamos a verlo a medida que vamos avanzando. Pusimos esta imagen porque, bueno, para representar un poquito más o menos lo que es cómo se hizo, o sea, lo que es la creación, ¿no es cierto? Esta pequeña introducción que él usa, ¿no es cierto? Sí. Desde un comienzo, que sabemos que está en Génesis y que por medio de su palabra, él hizo la luz, es el comienzo del universo, el comienzo de todo, es la creación, es Bereshit, es el uno. Entonces ahí este escritor nos lleva a recordar que hoy en día nosotros creemos que el Eterno depositamos toda nuestra confianza en que el Eterno creó todo el universo, creó todo por medio de su palabra. ¿Y quién es su palabra? Yeshua mismo. Entonces, por eso pusimos esta imagen de que no había nada y de la nada fue apareciendo distintas cosas, ¿no es cierto? Como nos dice en la Escritura. ¿Y cuál es esa fe que nosotros debemos hoy alcanzar, que nosotros tenemos que alcanzar? Porque no es solamente, es como decía, digamos, no es solamente que la fe es, digamos, depositamos nuestra fe en tantas cosas hoy en día en el mundo, pero depositar la fe con convicción, con distinta, más profunda, con mayor profundidad, ¿no es cierto? Y en este capítulo completo, el narrador, el escritor, va narrando cada uno de los hechos de fe que encontramos en la palabra, y vemos que nos describe todo el Tanaj. Inclusive llega un momento que dice, no, si yo tendría que seguir describiéndole cada uno de los hechos de fe, seguir dando ejemplos de fe no terminaría nunca. Sin embargo, él nos da los principales, ¿no es cierto? Uno de los principales es esto, exactamente. Y vemos que desde el comienzo tenemos el ejemplo, él arranca con el ejemplo de Caín y Abel, ¿no es cierto? Dándonos testimonio de que Abel había depositado la fe, su confianza, y había puesto en ofrenda lo mejor de sí, ¿no es cierto? Sin embargo, nos va narrando cómo es la historia de Caín y Abel y todo en cuanto a que Caín no había ofrendado con lo mejor de sí. También vemos, continúa con Noé, ¿no es cierto? Y digamos que Noé había pasado 120 años construyendo un arca en el medio de la nada y exhortando a todo un pueblo a que vuelva a los caminos de Elohim. Sin embargo, Noé depositó su fe para ser salvo y fue salvo. Después vemos a Abraham, yo acá traje la imagen de Abraham y Isaac, ¿no es cierto? También vemos, nos narra sobre Sara, sobre Jacob y Esaú, sobre Moshe, sobre Ra, ¿no es cierto? Y nos va narrando toda esa profundidad, esos eventos que ellos depositaron su fe en algo que no lo vieron. Realmente ellos no vieron, muchos de ellos tenían depositada la fe en la promesa futura, ¿no es cierto?, que Elohim había hecho con cada uno de ellos. En Marcos 11, 22, 24, vamos a profundizar un poquito más con lo de la fe, que si bien ya lo hemos hablado anteriormente, pero por algo hace bastante hincapié en todo lo que es su palabra con respecto a la fe. Respondiendo Yeshua les dijo, tened fe en Elohim, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y echa en el mar, no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho.
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. A ver, vamos a ver de qué se trata esto. Ya lo habíamos hablado antes, que fe es emoná, que es creer, confiar, obedecer, tener fidelidad, firmeza. Abarca muchas cosas lo que es tener emoná en el Creador, tener una fidelidad en el Creador a través de sus mandamientos, es decir, de qué manera yo voy a serle fiel al Creador cumpliendo sus mandamientos y de esta manera siendo fiel voy a obtener firmeza y voy a tener una convicción y voy a tener una convicción de creer en su palabra. En Santiago 2, del 17 al 19, dice su palabra: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Elohim es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, amén. Bueno, en Deuteronomio 28, del 1 al 2, encontramos: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yud-Het Bat-Hei tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yud-Het Bat-Hei tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Yud-Het Bat-Hei tu Elohim. En Josué 1, del 7 al 8 nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Entonces, ahí está, diríamos, el tema de la fe, hermanos. La verdad que ahí justamente él dedica un capítulo completo a dar ejemplos de fe de aquellos que depositaron toda su fe, ¿no es cierto? Por ejemplo, Abraham, justamente él había hecho un pacto, ¿no es cierto? Elohim había hecho un pacto con Abraham y le había dicho que de Isaías iba de... Isaac, perdón, de Isaac iba a ser una gran nación, iba a tener una bendición. Sin embargo, después el mismo creador le pide que lo lleve y le sea sacrificado el niño. Sin embargo, Abraham lo hizo, depositó su confianza, él sabía que por más que el niño muriera, Elohim iba a hacer para que él regrese, para que su pacto sea verdadero. Y para aún que él sin ver eso, igual depositó su confianza. Lo llevó y lo preparó y lo puso, nada más que Elohim antes de, ya conocemos la historia, ¿no es cierto? Antes de sacrificarlo a Abraham, Elohim le habló y le entregó el cordero, ¿no es cierto? En enredado. Al igual que todos, inclusive Ra, no solamente los grandes patriarcas, sino de grandes, diríamos, personajes dentro de la escritura, ¿no es cierto?, que depositaron toda su confianza, su vida pusieron por obra al Creador, ¿no es cierto?, porque Ra, sin conocer al Elohim, porque ella fue y, diríamos, los albergó estos espías, ¿no es cierto?, que eran del pueblo de Israel, y sin embargo ella... el Eterno vio gracia en ella fue una persona que, sin ser inclusive israelita, porque era extranjera, pero sin embargo ella vivió conforme a la Torá, conforme ella vio. Por eso muchas veces nos dice
tengamos cuidado, hermanos, y alberguemos, demos albergue a cualquiera, porque ni siquiera sabemos si es un ángel aquel que viene a pedir nuestro socorro, ¿no es cierto? Por eso tenemos que depositar esa fe en el Eterno. Así como lo veíamos recién, como él lo decía, que todos estos personajes que vimos en la diapositiva anterior, que tenían fe y tenían esperanza, también tenían ellos la promesa de la tierra prometida, esta promesa de vida eterna, ellos también la tenían. Y aún así han muerto, aún siguen muertos y han muerto, eh, esperando eso, sin haber visto eso, y sin haber visto eso, igual depositaron su fe y caminaron en sus estatutos, fueron obedientes y fueron observados justos ante el Eterno. Gracias a eso, ¿no es cierto? Gracias a que depositaron toda su confianza, toda su fe de creer en lo que no se veía. Cuanto más nosotros debemos hacer, diríamos, tomar como ejemplo a estos grandes, a estas personas, a estos personajes de la Escritura, ¿no es cierto? Como tanto nosotros tenemos que imitar con más fervor, con más gana, con más fuerza, sabiendo que nosotros por ahí, diríamos, no pasamos muchas veces lo que ellos pasaron, ¿no es cierto? Todas esas pruebas. Igualmente, a medida que vamos avanzando en este andar, sabemos perfectamente que el Eterno nos va poniendo, diríamos, a prueba. Estamos caminando este desierto, ¿no es cierto? Y vamos a pasar tribulaciones. El Eterno va a permitir que nos pasen cosas que vayan forjando nuestro carácter. Eso ya lo comprendimos y entendimos, pero tenemos que seguir alimentándonos y caminando hacia la perfección, hacia lo que es una vida kadosh, a sus obras, a su palabra. Bien, vamos a seguir con el capítulo 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra, perdón, del trono de Elohim. Amén, sí, justamente él cierra con todo eso, ese capítulo completo, arranca el capítulo 12 diciendo, bueno, ahora ya te mostré, te dije, mirá, todos estos son personas que han depositado su confianza, ahora nosotros, cuánto más nosotros, justamente lo que yo recién analizaba, ¿no es cierto?, de lo que habíamos estado leyendo y lo que le habíamos estado exhortando, cuánto más nosotros deberíamos hacer hoy en día ese esforzarnos para depositar toda nuestra fe en Él y caminar haciendo obras, caminar en cuanto a lo que Él nos va enseñando. En Mateo 16:24 encontramos, entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nosotros, hermanos, muchas veces ponemos nuestra vida primero antes que el Eterno. Estamos muy mal acostumbrados a pensar, o la vida muchas veces de nuestros hijos, de nuestros familiares, poniendo por prioridad, ¿no es cierto? Y acá nos está diciendo que no, que es Él. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder seguir caminando en sus caminos. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿No es cierto? Acá Rab Shaul estaba diciendo justamente que lo imiten a él porque él imitaba a Yeshua, ¿no es cierto? Él los está exhortando y así nos exhorta y así nosotros tenemos que estar también. Así es decir, así como todos estos ejemplos que nos habían puesto de personas que fueron observadas justos por el Eterno, que fueron obedientes a su palabra y que tuvieron fe,
tenemos, no solamente tenemos a ellos, tenemos más ejemplos, y qué mejor ejemplo que los apóstoles, y qué mejor ejemplo que Yeshua, también, y tenemos todos estos ejemplos también, para también lo que queríamos también hablar un poquito con respecto a la oración, que se nos pasó hace rato un poquito, y me estoy acordando, vuelvo a tocar otra vez el tema de la oración, porque es la ofrenda más importante. ¿Por qué es la ofrenda, por qué es la parte más importante? Porque no estoy diciendo que no tengamos que pedir sabiduría o que tener sabiduría. Es muy importante escudriñar la palabra y tener sabiduría. Por supuesto que es muy importante, pero ¿de qué manera pedimos sabiduría? ¿De qué maneras obtenemos Obtenemos nosotros la la sabiduría sabiduría? para poder escudriñar la escritura y orando. ¿Y de qué manera vamos a orar? Como lo decíamos anteriormente, sacrificándonos nosotros. ¿De qué manera nos sacrificamos? O quizás suene muy pesada la palabra decir sacrificándonos nosotros, pero es humillándonos. Para pedir nuestras oraciones o para hacer nuestras oraciones, humillándonos no solamente con alimentos, porque hacemos también ayunos para presentar, para humillar nuestro cuerpo y presentarnos al Eterno para hacer nuestras peticiones, porque sabemos que no solamente tenemos estos ejemplos, Daniel, tenemos muchos ejemplos de muchos que estuvieron orando al Eterno y pidiendo por algo, pidiendo sabiendo, sin tener certeza de que lo iban a recibir, pero ellos sentían que sí tenían certeza. ¿Pero por qué sentían certeza? Porque si vemos en la Escritura, tenemos un patrón que se cumple con respecto al tema de la oración. Ellos se vestían de silicio para ayunar, para orar, perdón. Afligían su cuerpo con Afligían su cuerpo ayunos. con ayuno. Y las oraciones no eran oraciones como hacemos nosotros ahora, no llegamos, qué sé yo, a veces hacemos de 5 minutos o menos, y no, ¿a cuántos días estaban ayunando y orando? Hacían mucho tiempo de oración y pedían, y por supuesto que el Eterno escuchaba esas oraciones. ¿Cuántas veces hemos dicho, y yo también me incluyo, hemos dicho, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos sucede esto? ¿O por qué no nos cumple lo que le pedimos? ¿O por qué si pedimos no pasa esto? ¿Por qué? Y porque no tenemos esa convicción, no tenemos esa convicción porque no nos hemos humillado antes, porque no hemos cumplido todos estos patrones que en las escrituras se cumplen, que también es obediencia, que también es ser obediente, también es caminar en sus estatutos, y de esta manera es que también ellos fueron observados justos ante el Eterno. Y miren lo importante que es la parashá anterior, ayer justamente cuando exhortaba el hermano Javi, que inclusive ahora cuando comenzamos, ¿no es cierto?, con este estudio, ya el tema de los sacrificios, de la entrega, de las ofrendas, de todo ese tipo de cosas, hoy en día es por medio de la oración, ¿no es cierto? No digo que esté mal dar ofrendas materiales, ¿no es cierto? Pero nosotros muchas veces nos atamos a lo material, nos atamos y descuidamos lo espiritual. Y lo espiritual es donde el Eterno nos está invitando, ¿no es cierto?, a que caminemos, a que andemos en ese camino espiritual, que seamos más espirituales que materiales. Y para ser más espirituales que materiales tenemos que llevar esa ofrenda, pero esa ofrenda tiene no puedo ir a ofrendar si no tengo las condiciones necesarias. Muchas veces no nos damos cuenta nosotros, pero le dedicamos muy poco tiempo a la oración. Muchas veces vamos con un montón de problemas a orar. Sin embargo, el mismo Yeshua nos dice que dejemos nuestras cargas, que arreglemos nuestras cosas antes de entregar la ofrenda.
Hay muchas cosas que por ahí nosotros tenemos que exhortar a que tenemos que cambiar. Yo me da mucha pena, la otra vez veía y siempre lo charlamos, ¿no es cierto?, en congregación, y siempre el hermanito Javi exhorta también de eso. Por ahí muchas veces nos encontramos muchos en estas reuniones, ¿no es cierto? Hoy somos 36 reunidos, ayer eran 47, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando vamos a las reuniones de los jueves de Tefilot, oscila entre 9 y 16, muy pocas veces 20, pero siempre son los menos, hermanos, y sin embargo, ese es el tiempo, ese es el tiempo que nosotros le estamos dedicando a la oración, a lo más importante, a una de las cosas más importantes para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez espiritual. Muchas veces dejamos de lado lo que es la oración por las cosas materiales, por las cosas que el mundo nos arrastra, ¿no es cierto? Y en esta, justamente lo que está exhortando en este libro es que seamos más espirituales, pero para ser más espirituales tenemos que allegarnos más a las cosas espirituales. ¿Y por medio de qué lo haríamos? Y por medio de la oración es una de las más importantes, que no lo dice como mandamiento, pero está en toda la escritura y tiene un patrón especial, no es que es ir y orar y listo, o lo mismo que nos explicaba el hermano Javi la otra vez con el tema de la tevilá, ¿no es cierto? Muchas veces la tevilá, dejamos nuestro viejo hombre para ser espirituales, para iniciarnos en este camino espiritual, y sin embargo no le dedicamos a la oración, o muchas veces transgredimos, salimos de la tevilá y a la semana nos olvidamos y volvemos a pisotear ese momento tan especial. ¿De qué sirve? Es un chapuzón, como decía el hermano, digamos, es como que nos dimos un chapuzón y volvimos a caer al pecado, hermanos. Tenemos que tomar la conciencia y la dimensión de lo que nos está pidiendo el Eterno. Sé que muchas veces nos han enseñado y nos hemos cauterizado con la mentalidad de que es imposible ser santos, es imposible ser kadosh. No, hermano, no es imposible. No es un camino fácil. Si fuese imposible, no nos hubiese dejado en las escrituras, a lo largo de toda la escritura, dice lo mismo, sean santos, porque yo soy santo. Exactamente, entonces nosotros tenemos que depositar nuestra confianza, y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es inclinarnos ante el Eterno, orar, pedir, clamar, y no solamente tenemos que tener en cuenta también estos pequeños, diríamos, patrones que sí, se dan, porque si nosotros estamos esperando recibir una respuesta del Eterno, tenemos que nosotros también hacer nuestra parte. No estamos diciendo que vayan y se vistan de silicio, pero el silicio, estas cosas, estas pieles ásperas que ellos de las cuales se vestían, simboliza lo que es no estar cómodo. ¿Y cuántas veces hemos orado sentado, o hasta a veces acostado? Yo me incluyo, porque cuando a veces no he tenido tiempo y me olvidé de la oración, la hago acostada. Y está mal porque no debemos hacer así. Tenemos que dedicarle no tiene que ser en nuestra comodidad, sino a dirigirnos para el Eterno. Y qué mejor sería si es de rodillas, porque me parece que esa sería una mejor manera en la cual no vamos a estar cómodos. Así que, bueno, y continuamos, ¿no es cierto? En Efesios 5, del 1 al 2, encontramos: sed pues imitadores de Elohim como hijos amados, y andad en amor, como también Yeshua nos amó y entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor al fragante. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa ofrenda, con ese sacrificio que Él hizo por nosotros? En Colosenses 3:13 encontramos: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Yeshua os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí justamente eso es lo que yo le decía, por ahí a veces pedimos en oración a algo, pero sin embargo estamos peleados con nuestro padre, estamos peleados con nuestro hermano, con nuestros tíos, ¿no, con hermanos? nuestros esposos.
con nuestras esposas. Así que tenemos que ir avanzando, tenemos que ir comprendiendo y entendiendo cómo quiere el Eterno que nosotros le adoremos, cómo quiere que nosotros caminemos en sus caminos. En 1 Juan 2:6 encontramos, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nosotros estamos dispuestos de caminar como Yeshua caminó sobre la tierra. Así que bueno, eso tendríamos que nosotros analizarnos y vernos a nosotros mismos. Justamente su palabra es un espejo para que nosotros nos veamos y nos analicemos. La disciplina de los hijos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no me menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, el que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, No me venía ya. de la cual Qué todos vida que quería. Hermanita Yani Ya Aguirre. no me venía. Ya fui a las que arreglar el piso y ella pedí un bolsa y todo. ¿Quién quería un geldón? Ella, tú eras Hermanita. Ella. hay un micrófono Ella abierto. de las que estaba arreglando el tío para. Gracias. Gracias. De la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén, hermanos, y acá justamente eso es lo que otra de las cosas que nos dice. Cuanto más nosotros, obviamente, somos disciplinados por nuestros padres, ¿no es cierto? Por nuestros padres, por nuestros tutores. Nosotros, como padres, disciplinamos a nuestros hijos y todas las veces que lo hemos hecho no ha sido para mal, sino sabemos que hay un mal futuro si nosotros no lo disciplinamos. Si nosotros dejamos que ellos hagan lo que quieran, vamos a estar cayendo digamos, ellos van a terminar sufriendo las consecuencias de sus malos actos. Claro, ningún padre disciplina para mal, o sea, todos como padres, cuando corregimos a nuestros hijos lo hacemos, pero para bien, para que a ellos les vaya bien, para que tengan, para que sean prósperos, para que anden bien en la vida. Nunca los vamos a disciplinar o los vamos a llevar para que anden por mal camino. Si nosotros entendimos esta disciplina de nuestros propios padres para lo material, para lo corporal, para lo físico, ¿qué más tendríamos que escuchar o prestar atención a la disciplina que Él nos dejó para nuestro lado espiritual, para nuestro espíritu, para nuestra alma, para corregirnos en los caminos que Él nos ha dejado? Entonces acá exhorta justamente a que tengamos que escuchar. Muchas veces yo he visto, es más, desde que hemos entrado en este camino, ¿no es cierto?, de las raíces hebreas, de comprender de una perspectiva hebrea la palabra del Eterno y darle mejor entendimiento a lo que realmente Él muchas veces nos quiere enseñar, porque estábamos lamentablemente alejados de la verdad.
cuando caminábamos en las distintas religiones. Sin embargo, hoy en día caminamos en esta senda de raíces hebreas, dándole una perspectiva, que cada palabra tiene un sentido, un significado, una numeración, que todo hace referencia a nuestro Adón, Yeshua, a nuestro Elohim, ¿no es cierto? Muchas veces he escuchado cada una de las enseñanzas de los hermanos y siempre hay alguna parte que me confronta, siempre hay algo que me está diciendo, vos estás haciendo mal, diríamos, que nos pone a nosotros, a nuestras actitudes, frente a nosotros y nos dice, no, eso está mal, tenés que corregirlo. Esa es la enseñanza que el Padre nos está dejando, esa es la disciplina, ese es lo que nos está corrigiendo. Por ahí nosotros somos muy vanidosos o nos dejamos llevar por nuestro propio orgullo y muchas veces hacemos oídos sordos a las enseñanzas que nos muestra el Eterno. Por eso siempre tenemos que escudriñar la palabra y dejar, acá hay una frase, ¿no es cierto?, muy común que la mayoría utiliza, siempre tenemos que ser ese vaso vacío, no ese vaso lleno. La sabiduría no nos debe ocupar todo el espacio del vaso, diríamos, tenemos que dejar, es preferible ser un vaso medio vacío y no un vaso medio lleno, porque si nosotros estamos medio llenos, nuestro propio orgullo no deja que esa palabra entre, que esa agua viva entre a nuestras vidas y nos corrija. Muchas veces es doloroso, porque nos pasa, a nosotros nos duelen cuando nos confrontan, cuando nos dice la verdad, cuando leemos en la Escritura que estábamos haciendo mal, que estamos equivocados, y nos saca del confort, nos saca de ese lugar cómodo que estábamos, entonces nos duele. ¿No? Y muchas veces queremos hacer propia alguna cosa que no corresponde de la palabra, o interpretación o entendimiento, para seguir en esa comodidad, que es lo que hacen normalmente los pastores, Las distintas doctrinas. Las distintas doctrinas acomodan, acomodan, ¿no es cierto? Y no, hermanos, eso está mal. Nosotros tenemos que ser obedientes a la disciplina del Padre, a la disciplina de la palabra, a la disciplina de la Torá. ¿Qué más obediente a quien nos va a salvar nuestro espíritu, nuestra alma? Es justamente el video este que comenté hace un rato, el hermanito que nos compartió, el hermanito Máximo, decía muy claramente, diríamos, no hay precio para nuestra alma, y nosotros sin embargo depositamos todas nuestras cosas en lo material, en lo facial, en lo físico, y no en lo espiritual. Ese cambio nosotros tenemos que hacerlo, y estamos en este camino gracias a la misericordia del Eterno que ha tenido por nosotros y nos ha quitado el velo, pero porque Él vio en nosotros que nosotros podemos y debemos hacer algo en cuanto a eso. Entonces justamente nosotros tenemos que seguir caminando en la espiritualidad, ir madurando espiritualmente. Por eso nos pone disciplina en toda la Escritura. En toda la Escritura nos pone disciplina, pero no para mal. Nunca nos va a corregir el Eterno. Que no nos entristezca cuando nos confronta la palabra. Por más que nos sintamos mal, por más que, ay no, pero es que a mí me gustaba hacer esto. A mí me gustaba ir a esa fiesta de carnaval y ver... O me gusta comer tales cosas. Por más que nos gustaba eso, no. Tenemos que corregir eso, porque eso era del mundo, eso estaba mal. Y tenemos que aceptarlo bien, porque es el Creador. Es el Creador quien nos disciplina y nos está corrigiendo de esa manera. En 1 Corintios 15:58 dice su palabra: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. En 2 de Pedro 3:17 encontramos: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. En 1 de Pedro 5, del 9 al 10 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se han cumplido
en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Elohim de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí está dando justamente esa promesa futura, ¿no es cierto? Que todo nuestro sacrificio que hagamos hoy en día por la fe, por lo espiritual, va a tener su recompensa. En Isaías 26:3 dice su palabra: tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Y vamos a seguir con la advertencia. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén, ahí justamente recién nos exhortaba, ¿no es cierto? Y ahora nos advierte, tengan cuidado, ojo, ¿no es cierto? Porque y nos muestra con el ejemplo, ¿no es cierto?, de Esaú, pero que encontramos en Génesis 27:34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y sabemos perfectamente que él, diríamos, había vendido su primogenitura, ¿no es cierto?, que la había entregado a su hermano por un plato de comida. Muchas veces nosotros, eso es justamente lo que muchas veces hacemos cuando nos desviamos, pisoteamos la sangre de aquel que se sacrificó, ¿no es cierto?, y no tenemos en cuenta las consecuencias que tendremos en el futuro. En Efesios 4:31-32 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Elohim también os perdonó a vosotros en Yeshua. ¿No es cierto? Eso tenemos que tener muy en cuenta. Muchas veces nos enojamos o dejamos que por ahí la envidia, los celos, se apoderen de nuestro ser y vayan creciendo y lamentablemente eso es malo, diríamos, es algo Esos son los brotes de amargura que nos dice acá, que nos da como advertencia, que tenemos que cuidarnos de no tener esas cosas. De no tener esos sentimientos. Si bien si los tenemos, hermanos, pedirle al Eterno por medio de oración que Él nos corrija, que Él nos calme esos sentimientos, o hablarlo con los propios hermanos, porque muchas veces es confesar, ¿no es cierto?, por medio de nuestras palabras, nuestro pecado, para arreglarnos con el hermano, para decir: no, mira, me equivoqué. Muchas veces nosotros por nuestro propio orgullo o por, digamos, no queremos decir: no, nosotros no nos equivocamos en esto, o no nos equivocamos, tenemos la verdad absoluta. Sabemos que solamente Elohim tiene la verdad absoluta, que nosotros no, solamente somos intérpretes, somos parte de esto, pero no somos Elohim. Y justamente eso es lo que nos exhorta, digamos, lo que nos advierte, que tengamos cuidados y que no dejemos que eso siga creciendo si nosotros lo sentimos en cada uno. Y igualmente, si lo vemos en otro hermano,
también ayudarles, no dejar que ellos decaigan en esta carrera, ayudar a todos nuestros hermanos en Debemos oración. también corregir a nuestros hermanos, por supuesto que con mansedumbre, pero corrigiendo, ¿no es cierto?, con amor. En Santiago 3:14 encontramos, pero si tenéis celos amargos y contenciosos en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿No es cierto? Muchas veces ese celo, esas amarguras que tenemos, nos hacen mentir contra la palabra, porque buscamos las excusas para excusar nuestros actos. Y no es así, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Bien, vamos a seguir avanzando. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Ahí justamente él nos está exhortando. Hermanos, nosotros no conocemos, no vimos estas cosas que ellos vieron. Ellos temieron, ellos vieron todo eso. No, él justamente nos está diciendo que nosotros hoy en día estamos bajo la misericordia de Yeshua. Estamos bajo, Yeshua nos acerca a ese lugar, pero nosotros no vemos eso. ¿Qué más ellos, diríamos, que muchas veces no lo vieron, pero sintieron miedo del estruendo, de los truenos, de las cosas, depositaron su fe, a pesar de sentir ese miedo, depositaron su fe? ¿Qué más nosotros tendríamos que depositar esa fe cuando sabemos que nosotros no vamos a ver eso, que no vamos a sentir ese temor en nuestra carne? Obviamente que, digamos, vamos a enfrentar otros temores, otras cosas, pero depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe en Elohim, ¿no es cierto? Y encontramos en la palabra que nos dice el Salmo, ¿no es cierto?, 76 del 8 al 9. Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Elohim, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, Selah. ¿No es cierto? Justamente él nos estaba advirtiendo acá todo lo que él ya había leído y escuchado y entendido de la palabra, que nosotros no desconocemos de ese temor, desconocemos qué nos va a pasar, cómo vamos a reaccionar a esa situación. Porque acá nos está diciendo que la tierra tembló, ¿no es cierto? Y después más adelante vamos a encontrar que en el Salmo 56 también dice: y los cielos declaran su justicia, porque Elohim es el juez, ¿no es cierto? No solamente la tierra, sino los cielos también se van a estremecer, hermanos. En Isaías 66, 16 al 18 dice su palabra: porque Yud-Heh-Vad-Heh juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Yud-Heh-Vad-Heh serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos
unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Yud-Heh-Vav-Hei, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrá y verán mi gloria. Amén. Y en 2 de Timoteo 4:8 encontramos, por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hermanos, yo creo que justamente nosotros ni nos imaginamos cómo va a ser, pero el día que suceda, hermanos, si hoy sucede, ¿estamos seguros de que estamos firmes? ¿Estamos seguros que estamos clamando? Hoy nos encontrará clamando, así como dice que Él vendrá y escuchará a quien esté orando. Estamos orando continuamente, estamos de rodillas, suplicando, clamando, no solamente por nuestras vidas, sino por la vida de todos nuestros hermanos. Los estamos haciendo, incluso hasta nuestro don Yeshua nos dice que más, diríamos, clamar por un ser querido. Estamos clamando por los demás, por todos. Mantengamos la gracia. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora he prometido diciendo, aún una vez, y conmemoré no solamente la tierra, no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que quedan las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Elohim, agradándole en temor y reverencia, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Entonces, miren, hermanos, justamente Él nos está exhortando a seguir orando, a seguir inclinándonos, a seguir fortaleciéndonos los unos a los otros, porque todas las cosas se van a mover, no solamente diríamos, de material, de la tierra, los cielos, como dicen, ¿no es cierto? Sino nuestras vidas se van a mover, nuestras vidas se van a conmover y nos va a sacudir. Así como conocemos que nosotros sacudimos la gavilla, ¿no es cierto? No me acuerdo bien, en Sukkot hacemos, ¿no es cierto? Sacudimos la gavilla, inclusive llegando ahora a la fiesta también, mecemos las gavillas de trigo, de cebada. Él nos va a sacudir, Él nos va a conmover, Él nos va a sacar del confort, Él mismo. Entonces nosotros estamos firmes, estamos seguros, hermano. Él nos está exhortando a que sigamos, a que avancemos, a que sigamos escudriñando, a que nos mantengamos firmes en oración, ¿no es cierto? Pidiendo por nuestro entendimiento, sabiduría y por nuestras cosas, por nuestro entendimiento y por nuestra vida espiritual, que sigamos creciendo, ¿no es cierto? En 1 Corintios 15:58 encontramos, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Diríamos, sabemos, hermanos, a ver, nosotros sabemos hoy en día que la batalla ya está ganada. Sabemos lo que va a pasar en el futuro gracias a los escritos, a los profetas, a los que profetizaron. Sabemos cuál es el fin, a dónde vamos a llegar, cuál es si leemos, como decía el hermano Javi, si leemos el libro de Apocalipsis, sabemos perfectamente cuál va a ser el fin, cómo va a ser, hermanos. Entonces, ¿cómo no depositar nuestra confianza en Él? ¿Cómo no seguir haciendo su obra? Él ya nos dejó en su escritura todo lo que va a suceder, cómo va a suceder.
¿Por qué ¿Cómo? dudar? ¿Por qué ¿Por qué dudar? ponernos en dudas? Imagínense, en esos días finales va a haber dos ejércitos. Va a ser el ejército celestial y va a ser el ejército de las naciones. ¿De qué lado vamos a estar nosotros, hermanos, cuando llegue ese día? ¿Estamos firmes como para decir vamos a renunciar a todo lo que nos rodea y tomar la espada? Recuerden que la espada es nuestro don Yeshua. ¿Estamos seguros nosotros de tener la fortaleza, la fuerza? Por eso, hermanos, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir orando y entrenándonos para poder llevar esa espada, para poder llevar su palabra. En Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En el Salmo 137 encontramos, esperé Israel a Jehová, a Yud-Heh-Vav-Hei, porque en Yud-Heh-Vav-Hei hay misericordia y abundante redención en él. Él nos dice, hermanos, sabemos que va a ser tremendo en los días finales, pero Él es misericordioso con quienes están en sus caminos espirituales, quienes dedican ese tiempo y lo ponen como prioridad en sus vidas. En Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartarán de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Yud-Heh-Vav-Hei, el que tiene misericordia en ti. Hermanos, es lo que por ahí nosotros, no sé, están pasando muchas cosas alrededor del mundo, y todo eso nos está llevando a los tiempos finales. Sabemos que los tiempos serán terribles, sabemos que son señales, pero no nos tenemos que afanar tampoco en esas cosas, sino tenemos que prestar más atención a nuestra vida espiritual, a poner por obra sus mandamientos, que es eso lo que nos dice. Sí estar atentos, pero no afanarse, no dedicarse demasiado tiempo a esas cosas, porque son banales, son cosas que sabemos que van a pasar, que en el mundo están, y lamentablemente van a haber cosas peores todavía. Ahora, nosotros estamos firmes para afrontarla, para continuar adelante esta carrera. Por eso, hermanos, cuando vemos que un hermano se cae, tenemos que ir a ayudarle, pero también tenemos que ir a ayudarle no solamente a nuestro hermano, sino a todo aquel que pida ayuda. Bien, vamos a seguir con el capítulo 3. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Si algún hermanito tiene, para que después nos busque, nos lea Lucas 6, del 32 al 35. Para que algún hermanito lo vaya buscando, ya le vamos a pedir que lo lea. Amén. En Primera de Pedro 4:9 nos dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hermanos, nos están exhortando, los apóstoles nos están exhortando a que seamos misericordiosos, así como el Eterno tiene misericordia por nosotros. En Lucas 14:13 nos dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Amén, amén, amén. O sea, es decir, cuando no solamente tenemos que ser buenos o caritativos, no sé si está bien la palabra, con nuestros hermanos, sino también con los que están allá afuera, porque no sabemos si esos que están allá afuera, que todavía están en el mundo, el día de mañana será también un hermano. Justamente, o sea, nos llamamos hermanos porque somos... porque tenemos un mismo pensar, tenemos una un misma sentir, idea, hablamos un mismo también idioma. debemos preocuparnos por los que están allá afuera, por los pobres, por los que están pasando necesidad, por los que están pasando por guerra, por los que están pasando diferentes situaciones como los terremotos y todas esas cosas. Por supuesto que tenemos que preocuparnos y orar
por ellos. Dice en Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Digamos, estarás trayendo bendición sobre su ser, porque muchas veces, hermano, cuando el enemigo, cuando una persona es usada por el enemigo, sabemos que es usada y se va a levantar y va a murmurar y va a hablar mal y nos va a blasfemar y nos va a tratar mal, pero va a ser un tiempo. Pero si él ve que en nuestras acciones, en nuestro obrar, no tenemos resentimiento, no tenemos malicia, que es lo que nos pide el Eterno, hacer por obra su palabra, hacer por obra sus mandamientos, Él puede transformar ese corazón, el Ruach HaKodesh puede trabajar en esa vida, Él viendo nuestras obras puede ser transformado y el día de mañana quizás no sea más nuestro enemigo, sino sea nuestro amigo. Sabemos que el enemigo se manifiesta de muchas formas, pero todos los que estamos aquí en la tierra tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Él tiene misericordia por cada uno de nosotros. Amén. También el mismo Yeshua nos exhortaba, ¿no es cierto?, a través de, en Mateo también, en Mateo 25, les explicó, ¿no es cierto?, que cuando hacemos estas cosas, es decir, cuando hacemos estas cosas, no solamente por nuestros hermanos, sino por alguien que está en situación de calle también, lo hemos hecho, quizás la mayoría no lo hemos hecho, no nos damos cuenta, pensamos que solamente nos vamos a ayudar entre hermanos. No digo que esté mal, por supuesto que está bien que nos debemos ayudar entre hermanos, pero también nos tenemos que preocupar y ayudar a las personas que están allá afuera, a los que están en situación de calle. Cuando hacemos todas esas cosas, vamos a ver por quién las hacemos. Ya lo hemos hablado antes, pero vamos a volver a mencionar este tema. En Mateo 25 dice su palabra. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, cuando hacemos algo, no solamente por nuestros hermanos, sino por el prójimo o por alguien que está afuera, lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo justamente por esa persona, se lo estamos haciendo a él, lo estamos haciendo por él. Cuando hacemos algo, lo hacemos por él. Si algún hermanito encontró Lucas 6, 32, 35, que nos pueda leer. Amén. Amén, hermanita Lorena. Amén. Palabra del Eterno. Pues si aman a los que os aman, ¿qué clase de gracia es la vuestra? Pero los pecadores también aman a los que ellos aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué clase de gracia es vuestra? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué clase de gracia es la vuestra? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir un monto igual. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando algo, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados. Haceos compasivos como vuestro Padre es compasivo. Amén. Amén, hermanos. Entonces ahí nos dice exactamente eso, lo que recién hablábamos, que muchas veces, digamos, a ver, deja como implícito el escritor, ¿no es cierto?, que nos está exhortando en esta parte, como que ya somos familia. ¿A quién no vas a ir a ayudar si es tu hermano, si es tu familia? Ahora, ¿qué más valor va a tener ayudar a quien no es familia, a quien no es tu hermano, o a quien, como él que dice, consideras enemigo? Todos tenemos, sobre la faz de la tierra, todos tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vida. El Eterno trabaja en cada uno de nosotros. Sabemos perfectamente que Él tiene misericordia por cada uno de nosotros. Si bien muchas veces nos han blasfemado, se han levantado contra nosotros, contra hermanos, los han insultado,
inclusive se transforman en enemigos dentro de sus propias familias, hermanos. Lamentablemente el enemigo trabaja en ellos y hace que ellos se levanten contra nosotros, pero no se están levantando contra nosotros específicamente en la carne, sino en el espíritu, en contra de la palabra del Eterno. El enemigo también está reclutando para su ejército, y nosotros, así como el enemigo recluta y nos hace sentir mal, nos hace desfallecer, nos hace bajar los brazos, nosotros tenemos que seguir firme y alentando y también pescando, como lo dijo nuestro don Yeshua a Pedro, ¿no es cierto? También tenemos que pescar para salvación, también tenemos que llevar, y muchas veces, como yo les decía hace un ratito, por nuestras obras, muchos hermanos pueden transformarse, o muchas personas de allá afuera pueden cambiar su vida. No está en nuestras manos que ellos cambien su vida, porque muchas veces nos afanamos y decimos, no, nosotros vamos y discutimos contra los hermanos tratando de convencerlos. Y sin embargo, más se enceguecen, más se ensordecen. A mí ha pasado a mí, que uno, no a discusión, pero uno quiere tratar uno de convencerlo, uno de cambiarlo, y no somos nosotros los que lo vamos a cambiar, sino es el Eterno el que va a trabajar. Nosotros tenemos que, por supuesto, cumplir de llevar la palabra, y también como recién lo hablaba de la hermanita Lore, ¿no es cierto?, como lo leía recién, de ese amor que no tiene que ser solamente con nuestros seres queridos, sino que ¿cuál será ese mérito si es solamente con nuestros seres queridos? Tiene que ser a todos, tiene que llegar a todos, el amor es para todos, y el Eterno nos ama a todos por igual, y es por eso que tenemos que ir a todos, no solamente a los que queremos, no solamente a nuestros hermanos, sino a todos. Con nuestros hermanos ya por naturaleza tendríamos que hacerlo sin pensarlo, sin dudarlo. Sin dudar. Entonces, pero ¿qué más por aquellos que realmente se levantan en contra de nosotros, ¿no es cierto? Seguimos con la lectura. Honrosos sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Elohim. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces tenemos que depositar nuestra confianza en Él, no tenemos que estar afanados, como lo decíamos hace un ratito, por lo material. Tenemos que estar más bien afanados por lo espiritual, por las cosas del Eterno. Entonces, y acá dice justamente al principio cuando arranca que, digamos, otra de las cosas, no caer en adulterio, ¿no es cierto? Acá está diciendo que honremos el matrimonio, tanto mujer como hombre. El matrimonio es de ambos, ¿no es cierto? Tanto seamos fieles, seamos responsables, así como el Eterno nos ha dejado en sus escrituras cómo quiere que sea una familia, cómo Él nos ha dado la jerarquía, que el marido es cabeza de su esposa, si Yeshua es cabeza del marido, y esa estructura de familia que nos ha dado el Eterno, esa tenemos que guardar, y no tenemos que caer en tentación. Sabemos que hoy en día el mundo se maneja de una manera sin pudor, sin escrúpulo, y nosotros no tenemos que contaminarnos con eso. Y tanto hombre como mujer, respetar el matrimonio, respetar la casa, la familia, respetar eso que nos dio y no afanarnos en los bienes materiales, en las riquezas, porque sabemos que el tesoro que atesoramos acá en la tierra lo comen las polillas, lo roban los ladrones, sino que tenemos que atesorar en una manera espiritual ese tesoro, que tenemos que depositar nuestra confianza en esa vida espiritual, en esa vida, en esa Jerusalén celestial donde nosotros vamos a llegar el día de mañana, digamos, con gracia del Eterno y con todo nuestro esfuerzo para poder lograrlo. Obviamente nosotros no podemos dar ni siquiera un paso
sin que Él nos ayude, que Él esté con nosotros. Eso tenemos que tenerlo bien en claro y bien en cuenta. En Mateo 5 del 27 al 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nos explicaba nuestro hermanito hace para allá, creo en la enseñanza anterior, el tema de cometer adulterio, ¿no es cierto? En las para allá en las parashot lo veníamos hablando y más que nada cómo el Eterno nos deja desde la Torá, cómo Él quiere que seamos en nuestras vidas, inclusive después cuando viene nuestro don Yeshua, justamente Él reafirma ese mandamiento de no cometerás adulterio, y no solamente eso, sino que cuando uno piensa, lo profundiza más todavía, porque ¿qué pasaba en aquel entonces? Los maridos llegaban hasta cierta edad, las mujeres, y se divorciaban y iban y se casaban con otras por edad. Era lo que estaban ellos acostumbrados a hacer, ¿no es cierto? Y cayendo en adulterio, cayendo en esto. Entonces cuando viene Yeshua se encuentra con todo esto, que lo estaban haciendo literal. Ellos no cometían adulterio porque repudiaban a la mujer, ¿no es cierto? Pero sin embargo sabemos perfectamente que el adulterio no es solamente es llevarlo a la práctica, sino ya cuando lo pensamos estamos cayendo en ese adulterio. Y no sea solamente, digamos, en lo material, sino en el pensamiento también. En Efesios 5 del 33 nos dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿no es cierto? Que inclusive en Pedro también nos decía, nos explicaba y nos hablaba de este tema, inclusive que nosotros, para que la oración de cada uno de nosotros no sea estorbada, tenemos que estar bien, tenemos que estar en comunión con nuestra pareja, con nuestros hermanos. En 1 de Timoteo 6:9 nos dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, ¿no es cierto? Hablando de no irse por juntar riquezas, por atesorar riquezas materiales, ¿no es cierto? El hombre más sabio de todos los tiempos, ¿no es cierto? Que nos ha dejado escrito en el Proverbios 23, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestro afán va más allá de nuestra necesidad, detente, desiste, ten cuidado porque te vas a corromper, te va a llevar a poner como por prioridad las riquezas materiales. En Eclesiastés 5:10 dice su palabra, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Elohim. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén, eso es una pequeña exhortación que diríamos, de que tengamos cuidado, de que escuchemos, de que prestemos atención a nuestros actos, a nuestros hechos, a cómo estamos comportándonos en nuestra vida. Bien, vamos a seguir, ya vamos a ir terminando. Vamos terminando. Yeshua es el mismo ayer y hoy, y por los siglos. No os dejéis diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón contra la gracia, no con la vanidad que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo
sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Elohim, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Elohim. Ofreced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Amén. Sí, ahí justamente él está exhortando, diríamos, Justamente lo que veníamos hablando con respecto a nuestras ofrendas de labio, a nuestras alabanzas, pues, también a la ayuda que hacemos por nuestros hermanos, todo lo que veníamos hablando, por nuestro prójimo. Y acá él está exhortando también que está dando una gran responsabilidad sobre los pastores y sobre aquellos que nos enseñan, que nos enseñan palabras, nos ministran palabras, que por ahí nosotros muchas veces tenemos que pensar en que si nosotros tenemos buenos frutos como congregación, como oyentes, como EJAD, ¿no es cierto?, como parte de una congregación, como parte de aquellos que nos sentamos a escuchar, ¿no es cierto? Y entendemos y comprendemos y aprendemos de las enseñanzas que ellos nos dan, y nosotros las ponemos en práctica, no es para nosotros, sino el provecho va a ser también para nuestros hermanos que nos están ministrando, porque de nada sirve que nosotros estemos escuchando la palabra, aprendiéndonos, nutriéndonos de ella, si no generamos frutos. Y cuando nosotros generemos frutos, ellos también van a ser exaltados, van a ser, digamos, aquellos que nos enseñan, van a ser recompensados, porque los primeros que van a caer a juicio, sabemos, hermanos, que son justamente aquellos que enseñan, aquellos que han enseñado la palabra, que han ministrado, hermanos, y que han, digamos, enseñado y edificado a todos los hermanos, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces nuestros actos, cuando no son los que nos han enseñado, cuando están fuera de lo que ellos nos enseñan, fuera de lo que desobedecemos, el castigo no será solamente para nosotros, sino será también para aquellos que están sobre nosotros, para aquellos que nos están enseñando y que nos están ministrando la palabra. Entonces, muchas veces que se ha repetido mucho el tema de la oración. Muchas veces quizás alguno va a decir, yo antes también pensaba así, porque yo decía, yo no me animo a orar. Toco el tema de la oración porque aquí lo mencionaba también en esta parte, en este capítulo. Yo no me animaba a orar en las reuniones. Sin embargo, bueno, ahora sí ya puedo orar. No hago la oración, aunque debería seguir trabajando en eso. Pero muchos muchos van a decir eso, no, yo no me animo a orar, no quiero orar, o no puedo orar en público, o no sé cómo orar, pero sí podemos servir al Eterno de otra manera. Sí podemos servir, por supuesto que orar también podemos orar, ¿no es cierto?, en privado, hablar con nuestro Padre en privado y orar en privado, por supuesto que es válido eso, ¿no es cierto? eso tenemos que hacerlo siempre. Siempre, eso es algo que siempre lo tenemos que hacer.
podamos o no podamos, sí o sí lo tenemos que hacer, sí o sí lo tenemos que hacer. Pero me refiero con respecto a servir en la asamblea, a servir en la congregación, de qué manera no solamente con oración, porque por más que no lo queramos, pero es así, el tema de la oración es un don, porque hay personas que hacen unas hermosas oraciones, unas oraciones increíbles, muy bonitas, y que son muy agradables, y eso es porque tienen un don, tienen el don de oración. Y hay otros hermanitos que quizás no tienen ese don, y quizás el don sea como de la vemos música, de la música, de la de la enseñanza, enseñanza. Hay del otros hermanitos que hacen, hay hermanitas que hacen poesía, o de llevar la palabra, pueden hacer videos y ayudar así a la congregación, o pueden escribir y ayudar a la congregación y ayudar a esparcir la palabra, porque a eso es a lo que estamos, a esparcir su palabra, a esparcir a llevar el testimonio, testimonio, a el llevar su testimonio de palabra Yeshua. a la mayor cantidad de personas posible. Es a lo que nos ha llamado, diríamos, no solamente de alimentarnos nosotros, alimentar de sabiduría, digamos, sino que tenemos que ponerlo en obra y tenemos que salir a llevar la palabra. Y hay hermanos que tienen talento de predicar, hay otros que no, hay hermanos que tienen talento de orador, otros no, otros tendrán talento de música. Cada uno es parte de este gran cuerpo, cada uno es una herramienta que el Eterno nos pone en cada lugar para poder, diríamos, llevar su palabra, para poder ser parte de este gran cuerpo que es Yeshua, ¿no es cierto? Entonces cada uno tenemos que aprovechar esos talentos que tenemos. Muchas veces, bueno, sabemos perfectamente que cuando no sabemos orar, el espíritu, el ruaje es el que ora por nosotros, Tenemos que es el que pedir se, también claro, cómo orar. exactamente, pero digamos, cuando lo hacemos para adentro en nuestras casas, eso no sería ningún problema. Y a los hermanitos que por ahí no se animan en público y quizás tengan algún otro talento, quizás tengan el talento de la poesía o el talento de la exaltación, de la música. Yo, por ejemplo, soy un desastre para cantar. Yo no me voy a poner a cantar, pero digamos, sé que hay hermanos que tienen hermosa voz y pueden exaltar, así que a eso nos está hablando, nos está llamando el Eterno a que seamos partícipes en todo sentido. Y ya vamos terminando, acabo terminando con la bendición. Y el Elohim de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yeshua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Yeshua, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí vemos, diríamos, pues esta es como dándole un cierre a toda esa exhortación. Igual falta un pedacito todavía, digamos, esto está dando como un cierre a esas advertencias y esas exhortaciones que nos estaba dando, ¿no es cierto? Y encontramos en Isaías 64:8. Ahora pues, Elohim, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos para todos nosotros. Digamos que Él es nuestro formador, que Él es el que el orfebre, Él es el que nos va moldeando nuestro carácter. Él es el único, el gran Elohim que nos ha
nos ha constituido como seres, ¿no es cierto? En 2 Corintios 3:18 encontramos, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿no es cierto? Y justamente está hablando de eso. Nosotros, a medida que vamos avanzando en esta madurez espiritual, que vamos creciendo espiritualmente, que vamos dejando lo carnal, que vamos dejando el mundo, porque a medida que nosotros vamos adentrándonos y entendiendo mejor la palabra, Él nos va acompañando y nos va guiando, nosotros nos vamos pareciendo a esa imagen espiritual que Él nos está moldeando, que Él nos está llevando. En 2 de Tesalonicenses 3:5 encontramos, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Elohim y a la paciencia de Yeshua. Esa es como decía Pedro, tendríamos que hacer esa pequeña receta que él decía para llegar a esa madurez espiritual, y dentro de esa receta estaba esa paciencia que Yeshua dice que tenía. En 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, eso es justamente lo que hace un rato decíamos. Nosotros como congregación tenemos que, para saber esto, para tener una misma mentalidad, para tener una misma palabra, tenemos que estudiar, tenemos que profundizar y tenemos que estar convencidos de que el Eterno ha trabajado en nuestras vidas y nos ha traído hasta acá, nos ha puesto en este lugar, ¿no es cierto? Y de acá nosotros tenemos que seguir en adelante y no entrar a pelearnos entre nosotros, que es eso que decía, que no crezca esa raíz de amargura entre nosotros, entre los hermanos, porque si eso dejamos que crezca, lamentablemente vamos a empezar a marcar esas diferencias, y acá nos exhorta que no, que sigamos la misma línea, que sigamos manteniéndonos unidos en el mismo pensar. Bueno, y acá se despide. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y ahí damos por finalizada el libro, esta administración de la cuarta parte final del libro de Hebreos, hermanos. Y espero que el Eterno los bendiga y que haya sido de edificación y que lo que hayamos dicho mal, que haya sido desechado. que sea desechado. Amén.